Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un programa pregrabado, lógicamente lo podrás ver en demanda un poquito más adelante. Nuestros amigos en la producción intentarán hacer que este material se reproduzca lo más rápidamente posible y lógicamente que apremia en el tiempo una respuesta. Y hoy, a virtud de lo que vimos durante el fin de semana, pues bueno, surgen muchas más preguntas de las que tenemos para poder responder, pero tenemos que ir a tocar base con alguien que obviamente es un gran conocedor de la zona, de la región en términos de militar. Como militar retirado también entiende mucho tema estratégico, pero que es un analista profundo, que además tiene la capacidad de simplificar cosas, pero más allá de todo, de poder ver las cosas con muchísima objetividad por encima pues, de las agendas nuevas, estas que nos invaden y mentalmente se propagan por los medios y nos hacen en ocasiones no entender el contenido propio de las cosas que están sucediendo, que en términos geopolíticos tienen muchas implicaciones. Obviamente, el corazón con toda la gente inocente, y eso lo ponemos claro porque no vamos a podernos en este momento ni dar un desgarre de vestiduras, ni mucho menos los eventos que se han llevado a cabo, son los eventos que se están llevando a cabo, pero el mundo que tenemos por vivir va a ser distinto y a partir de ahí ponemos otra línea en la arena, como en ocasiones anteriores vimos los ataques estos de 9/11 famosos o los otros que han sucedido por vehículos terroristas en Europa que nos cambiaron la vida y que parecía que se estaban tranquilizando un poco, pero realmente dista mucho de eso y esta es una guerra nueva y una guerra en la que estamos todos metidos desafortunadamente, aunque no lo veamos ahí. Ahora, tal vez es una exageración lo que estoy pensando, pero bueno, Guillermo Laferrer, un conocedor de todo esto, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola Antonio, gracias por convocarme una vez más. Es un placer, Guillermo, y si de alguna forma me escuchaste, obviamente podemos tener pues, opiniones bastante caldeadas sobre el tema y preferencias y querencias que vamos a tratar de neutralizar para ver a nivel humanidad lo que nos queda y obviamente la situación de Occidente y nuestro modelo de vida, nuestra fórmula natural de vida, cómo puede ser trastocada. Y vamos a intentar recorrer círculos concéntricos. El día de hoy, obviamente, entendemos que de alguna forma esta imagen de completo dominio, capacidad, respuesta, inteligencia, conocimiento, pues fue trastocada. Israel muestra de momento una zona de oquedad tremenda donde necesitarán después analizar qué sucedió y por qué o cómo llegamos hasta aquí, pero no nada más ha sido Israel quien falló y en este orden obviamente el mundo no vio venir esto y los avisos tampoco llegaron y hay movilizaciones que definitivamente pasaron por debajo de la luz de lo que el día de hoy asumimos que es inteligencia artificial y lo que conocemos como vehículos de defensa que definitivamente cuando se fueron sin pulso, sin señales de celular, nos entendemos que todavía la época de las cavernas puede hacernos daño. ¿Cómo ves esta primera imagen y cuál es tu opinión respecto de esta sorpresa y lo que estamos viendo ahí? No, tal cual, fue una sorpresa y que se compara con lo que sucedió 50 años atrás, cuando se inició la guerra de Yom Kippur y por primera vez, de forma simultánea y coordinada, por lo menos en su primera fase, los sirios y los egipcios atacaron en las alturas del Golán y cruzaron el canal de Suez. Eso fue una conmoción en Israel porque, como vos acabas de decir, en ese momento no lo vieron venir y en este momento, y en esta situación, perdón, tampoco la vieron venir. Ahora, eso ya es la jarra derramada, Antonio. Ya está, la leche está en el suelo, no se puede recuperar y políticamente correrán cabezas no hoy, cuando todo esto termine en algún momento. Pero no te quepas dudas que esto en su momento le costó a Golda Meir el puesto. ¿Qué sería? Tan grave es esto, ¿no? Tan grave Claro, es esto. claro, lógicamente este gobierno en Israel tendrá que realmente plantearse muchas cosas hacia adelante. Tienen meses rotos, algunos temas que no tendrían que haberse hecho políticos y me parece que se relajaron en algunas situaciones. Hay una introspección, pero Israel el día de hoy sin duda es uno. Ahora, es Israel siendo uno, nuevamente tendrá que recomponer su posición de dominio porque venía trabajando elementos en donde le estaba vendiendo civilización a muchos países árabes. Con Arabia Saudita y con un brokerage de Estados Sí. Unidos, estabas por tener una normalización de situaciones que definitivamente incluía la defensa de la Arabia Saudita por parte de Estados Unidos, obviamente contra la amenaza de Irán, y que si una normalización de relaciones se daba con los países árabes de peso, definitivamente, pues para esta fracción chiita y precisamente para todos estos clérigos y estos fanáticos en Irán, definitivamente no era la situación adecuada, especialmente porque ibas a tener un favor Tal en cual. términos de petróleo y un control específico sobre áreas nucleares. Ahora,
Israel es uno mismo el día de hoy. Israel hará lo que tenga que hacer en donde lo tenga que hacer, pero definitivamente para recuperar su imagen es muy altamente posible que tengas que ver operativos bastante drásticos en territorio iraní. ¿Lo ves cerca o lo ves lejos? Bueno, me adelantaste a mi respuesta. A ver, tiene tres etapas esto. Y voy a lo que dijiste recién. Arabia Saudita y los estados árabes que han estado uniéndose a Israel bajo un paraguas que mezcla el desarrollo económico, financiero, tecnológico con el de la seguridad, que Israel, único detentor de armas nucleares en Medio Oriente, lo pone para frente a este Irán que va en busca de armas nucleares. Ahora bien, Israel va a tener que dar una respuesta contundente sobre Hamas en la franja del Gaza, que ya ha empezado y que seguramente se completará con el ingreso de miles y miles de tropas de Israel a ese lugar, y eso va a ser un infierno, pero se va a terminar en un momento. La segunda etapa es Hezbollah. Hezbollah, que opera en el sur del Líbano, que es, digamos, un lugar que vos más o menos podés determinar dónde pueden estar, pero también están operando en Siria, donde hay una guerra civil, donde están tropas de Hezbollah, tropas iraníes, de Rusia, perdón, tropas de Estados Unidos en algún sector, tropas de Turquía y las propias tropas sirias que están combatiendo en ese lugar. Y la tercera etapa es la que vos mencionaste, que es Irán. Porque una guerra, Irán está detrás de todo esto, negarlo es de una ingenuidad inmensa, pero llegar a Irán, no se puede llegar invadiendo Irán por tierra, Antonio, y acá termino, sino que tenés que recurrir al empleo del poder aéreo, sea esto en términos grandes, lo que vos lances con aviones o desde submarinos. Y hay un problema con esto. No ha habido un ejemplo en la historia militar, no hay un solo ejemplo en la historia militar que por el empleo del poder aéreo tú domines a una nación con empleo de armas convencionales. Con lo cual esto nos abre las puertas, Antonio, al uso de algún arma que ni siquiera queremos mencionar. Ese es el punto en que estamos, Antonio. Es un punto dramático. Yo en alguna ocasión me atreví en una presentación o varias presentaciones que lo he repetido varias veces y me he atrevido a poner pues un ejemplo bastante complicado de digerir en ocasiones, pero muestra un jarrón lleno de chocolatitos, de estos M&M's, si los ubicas, y está todo lleno. Y entonces yo en el salón en el que estoy charlando, les digo que virtualmente les voy a hacer pasar este jarrón para que todo mundo tome un puñito de estos M&M's, pero les pediría que no se los coman hasta que yo termine de repartirlos todos. Entonces te puedes imaginar que debe haber cientos de estos M&M's adentro de este jarrón. Y una vez que se los termine de repartir, les digo, bueno, ahora se los pueden comer, pero de todos estos cientos hay solamente 5 que tienen veneno. La pregunta es, ¿cuáles o quién se animaría a comerse sus M&M's una vez que Claro. potencialmente hay alguno de esos? Y bueno, ¿a qué viene todo eso? Que el desprendimiento termina en decir que la Tercera Guerra Mundial arrancó ya hace un tiempo con estos vehículos de migración descontrolada que tienen invadidos los tejidos sociales de diferentes países occidentales, ¿Eh? mismos que han estado solapando esto con su buenismo, con su proteccionismo de gente y todo el mundo es inclusivo, pero estas células eruptan y el día de hoy vemos celebraciones en las capitales europeas, en mismo Estados Unidos, diferentes Estados lugares, Unidos. que todo bien, pero en efecto has permeado estos tejidos, pero hay operativos que también podrían estar listos para llevar consecuentemente algún tipo de acto de amedrentamiento en estas sociedades frágiles, una vez que empiezas a ver que Estados Unidos apoya más o que alguien se alinea a un evento en donde lo que saben los terroristas es que viene Israel atrás de ellos, pero que realmente lo que va a hacer es que van a sacrificar a mucha gente civil. Y eso es exactamente lo que están buscando. ¿Estoy muy lejos de la realidad o lo ves así? No, estoy totalmente de acuerdo. Esa masa de personas que adscriben a un ideario que es tan lejano a los conceptos de libertad individual que nosotros tenemos tan fuertemente asimilados, es un gravísimo problema. Pero déjame sumarte algo con este tema de Irán que acabamos de mencionar. Tú dijiste muy bien el tema de Arabia Saudita. Arabia Saudita descansa en que Israel sea capaz de contener a Irán.
Es decir, que no solamente todo el mundo, digamos, occidental va a estar mirando qué es lo que hace Israel. Estas naciones árabes van a ver qué tan contundente y efectivo es Israel para hacer frente a esta situación y darle un parate a Irán. Porque si no es efectivo, Antonio, vos vas a ver también una proliferación nuclear en Medio Oriente con países como Arabia Saudita, como Egipto o inclusive Emiratos Árabes, que van a ir por tener su propio sistema de protección de armas nucleares si fracasa Israel en esto. Tan grave es la situación en la que estamos. Obviamente que aquí van a estar enlazados actores de cada vez más calibre, más calibre, más calibre, más calibre, y terminarías escalando porque hay ejes de preferencia, especialmente por los trámites actuales, pero tocar a Irán es tocar a Rusia es medio tocar a China. La situación es, vaya, el horno no está para bollos y ya están las cosas ahí complicadas con Taiwán y Estados Unidos, más toda la guerra europea. El tema que también puede explotar, y no sé qué es lo que opinas, pero lo que está sucediendo ahí en Armenia, este territorio que está en pelea, y lógicamente que Israel, que dio apoyo también a una facción, los turcos que están con la otra, y los iraníes, vaya, hay un montón de lugares por proxy que son pequeñitos, que realmente no son poblaciones enormes, pero que representan mucho en términos estratégicos. ¿Qué tan fácilmente se puede contaminar esto a una situación que en donde realmente deberíamos estar más preocupados de lo que estamos ahora? Mira, con respecto a la posibilidad de escalada que tiene el conflicto que hay entre Armenia y Azerbaiyán y que eso, digamos, sume mayor presión a todo lo que hemos estado mencionando, yo lo diría que es baja. Pero, ¿por qué? Porque a pesar de que Azerbaiyán tiene el apoyo de Turquía y el apoyo de Israel, por el otro lado, Armenia ha tenido apoyo de Estados Unidos y de Irán. Vos fijate, Antonio, las cosas que te estoy diciendo, lo loco, lo cruzado que es este mundo, ¿no es cierto? Claro. Ambas fuerzas militares, tanto las de Azerbaiyán como las de Armenia, no tienen mayor capacidad de escalar más allá de estos combates fronterizos, desalojar a la población armenia de la zona de Nagorno, pero no de escalar más allá. Sin embargo, debe decirse que lo que ha habido en todo eso es un intento de tratar de desestabilizar a Rusia en su flanco sur, ¿no es cierto?, en la zona del Cáucaso. Ese ha sido el intento, pero me parece que no alcanzó, no alcanzó. Pero sí es grave, fue importante, pero no alcanzó a tener el potencial de escalada. Bueno, digamos que eso a lo mejor es un poquito más de caldo de cultivo para todo lo que estamos viendo ahora, y lo Sí. dejamos para después, y que tal vez no es el hervidero, pero es otra región más, especialmente porque también hay muchos ciudadanos israelíes en esa zona que han sido Sí. amenazados, especialmente por los armenios, que están un poquito en contra de todo ello. Pero si regresamos a la capacidad de respuesta en Israel, bueno, 300,000 reservistas que van a entrar a estas filas, pero hay que ser claros, 300,000 reservistas es gente muy joven y podrán estar muy entrenados y listos y capaces, pero es gente joven, es alguien que tú podrías conocer, no es este soldado profesional de Hollywood que va, llega y todo equipado y que básicamente ni siquiera las balas se le acercan. Y lógicamente entrar en Gaza, cuando lo tengan que hacer, va a ser un problema, los están esperando. Y a la vez, Hezbollah, que está listo por otro lado, y del otro lado también tienes a los sirios. O sea, son demasiados frentes locales que están abiertos, definitivamente un poquito más allá de todo, necesita ayuda Israel. ¿Encuentras viable que Estados Unidos les apoye, no nada más para defenderse, sino para atacar, en términos de No, todo? no, 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 no. Mira, esta presencia, quizás te estés refiriendo al grupo de portaaviones del Gerald Ford, que hasta el día de ayer estaba por el sur de Italia, navegando ya hacia el Mediterráneo, en el Mediterráneo, perdón, aproximándose a la costa de Israel. A mí me parece que es más que nada un gesto caro, pero simbólico en lo político de parte de Estados Unidos hacia Israel en esta situación. Israel, a diferencia de hace 50 años, no necesita del apoyo militar de Estados Unidos para hacer esto. No lo necesita. Sí puede necesitar quizás algún refuerzo o abrir otras puertas para compartir inteligencia y alguna cosa menor. No creo que vayamos a ver aviones de combate de Estados Unidos participando con las operaciones de Israel. Y de todas maneras también te agregaría que en Israel hay un sentimiento de
poca confianza hacia Estados Unidos. Estados Unidos, en su conducción política se ha parecido a la Argentina, ¿no? En que tú tienes un gobierno que te dice A, después viene otro gobierno y te dice B. Eso está pasando en Estados Unidos. Entonces, la confiabilidad de Jerusalén hacia Washington en estos temas es relativa, es relativa. Así que no veo a Estados Unidos metiéndose con esto, más con algo que tú también mencionaste. Estados Unidos se colocó en una situación de defender objetivos vitales en la guerra europea, ¿no es cierto?, que empezó en febrero del año pasado. Y al mismo tiempo que se daba esa guerra que no se ha terminado de resolver, empezó a escalar militarmente también con China. Entonces, en mala hora esto de que pensar que también va a empezar a escalar militarmente en esta zona. No le da, no es, a ver, los Estados Unidos de hoy no son los Estados Unidos de hace 30, 40 años atrás. No es que haya dejado de ser una gran potencia, Antonio, es una gran potencia, pero no tiene, así como la Rusia de hoy no es la Unión Soviética del pasado, algo similar le pasa a Estados Unidos. Cuidado con eso. Estados Unidos, además, Guillermo, como sabes, está en una crisis política difícil. O sea, este conflicto, además, toma a Estados Unidos en una situación inédita. No hay líder en la Cámara Baja. El que No. era el líder lo bajaron. El señor McCarthy no es líder más. La Cámara Baja no tiene ningún poder de hacer absolutamente nada en este momento, ni fondeos, ni programas, ni mucho menos. Tendrán que votar a alguien para que llegue a ser el líder. Hay todavía algún grupo que no está siendo pues, bastante cooperativo dentro de los mismos republicanos, y más vale que pongan su acto en orden. Lógicamente que esta es la misma división que vimos en Israel políticamente, la que tiene Estados Unidos, la misma que está sucediendo en Europa, y no entendemos el mensaje. Estas gentes del otro lado vienen pues como que una fórmula bastante única y bastante clara. La guerra europea cambiará en su curso según lo que estás viendo ahora, pasará a un segundo No, grado. ¿O será no, que, no. como ya la guerra europea es un segundo grado de atención, ahora necesitamos otro frente? La pregunta va así: ¿la guerra es negocio? La guerra siempre es un negocio. Había un pensador italiano del siglo XVI, Montecuccioli, que decía que para hacer la guerra se necesitaban tres cosas: dinero, dinero y dinero. Hay siempre un gran negocio ahí dando vueltas. No, lo que pasa es que, claro, dada la conmoción de lo que sucedió en Israel en este fin de semana, se suma a que toda la famosa contraofensiva ucraniana que a mucha gente le vendieron, como se dice en Argentina, como algo que iba a fulminar a los rusos, fue un fracaso absoluto, que diezmó a las tropas ucranianas, destruyó gran parte del material que habían recibido, y ahora viene el periodo de lluvias otoñales que por aproximadamente un mes, mes y medio, hasta que se congele con el invierno, impide todo tema de operaciones con medios pesados. Ucrania está en una muy mala situación por esas pérdidas humanas en primer lugar, porque no tiene de dónde sacar más recursos humanos, y en segundo lugar, porque al fracasar esa contraofensiva que habían vendido como algo que inevitablemente iba a ser exitoso y no lo fue, todo el resto de las naciones europeas y el Partido Republicano en Estados Unidos dicen: ¿a dónde está yendo la plata que pusimos? ¿Para qué pusimos miles y millones de dólares, miles de millones de dólares ahí y no tenemos respuesta? Y te abro un paréntesis, Antonio, y a los amigos que nos escuchan. Cuidado que no vayan a aparecer armas occidentales en manos de Hamas o de otras organizaciones terroristas que por alguna razón hayan sido ingresadas a Ucrania, y por los carriles esos medio extraños aparecieron también en el medio del África subsahariana en manos de terroristas, y no vaya a ser que aparezcan acá. Ya hay indicios de eso también. Y eso te habla de la descomposición del gobierno de Kiev también. Ese gobierno de Kiev que, bueno, sigue esta premisa necia y que parece que alguien lo tienes que forzar a la mesa. O sea, esta guerra no la pierde Rusia y no la puede ganar Ucrania. Pero yo escuché algún alegre, pero es una hipocresía enorme, ¿no? Porque hay todavía empresas rusas que se dedican a distribuir gasolinas, Lukoil y varias otras, que siguen operando en algunos países europeos, y cuando llegas y les preguntas: oye, ustedes son rusos, deberían no estar acá, te dicen: no, bueno, nosotros somos de árabes. O sea, nosotros somos árabes, porque obviamente cambiaron administrativamente los domicilios fiscales, pero sigue siendo ese mismo interés. A lo que voy con eso es que hay mucha gente alegre en Europa que todavía piensa y dice
que la guerra que está peleando Rusia en Ucrania es una guerra exportada, se pelea en territorio ajeno y que necesitas una logística impresionante para poderla almacenar y que además la única forma para defender a Crimea, que es el bastión más grande, tiene que venir por este famoso puente de Kerch y tal, eventualmente que les darán armas los europeos a los ucranianos para poder romper la navegación del puente de Kerch, interrumpir estos vehículos de logística y alimentación. ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente están así o completamente No, no, diferentes? sí, en la teoría parece que sí, ¿no es cierto? Pero el problema está en que los rusos, con los territorios que están dominando al este del río Dnieper, ya han hecho una frontera terrestre con la zona de Crimea, ¿me comprendés? Entonces, aún en la circunstancia que ese puente que ya fue atacado fuera totalmente destruido, vos generarías una dificultad logística que tendría soluciones. ¿Me comprendés? Vos complicarías, pero no evitarías que Ucrania, que la Crimea, perdón, siga en manos de los rusos. Pero además hay otro factor que es el principal para esto. Crimea está ubicada en el Mar Negro. La única fuerza, el único país que tiene un control de lo que pasa en el Mar Negro en cuanto a Ucrania y a Rusia es Rusia, a través de su flota del Mar Negro que fue reforzada antes de la guerra. Así que yo no veo posibilidad alguna de que eso suceda. Sí creo, y lo hablamos también en alguna oportunidad, incluso de manera privada, Antonio, es que toda la derivación que tiene para Ucrania, que no puede sacar su grano por Odessa, que trata de sacarlo por tierra a través de Polonia y otros estados, y el problemón que eso causa porque ese grano no cumple, ustedes lo saben, yo no lo sé bien, pero no cumple con todos los estándares de la Unión Europea, ¿no es cierto? Eso también, y que ha producido que Polonia se desprenda un poco de la guerra esto, eso también te habla de la fragilidad que tiene ese concepto que nos han dicho de que toda Europa occidental está monolíticamente unida contra los rusos en Ucrania. La realidad es que no es así, no es así. Bueno, hay muchos países de ese lado que también empiezan a mostrar diciendo lo peor que le puede pasar a Europa es tener una Rusia rota. El problema más grande es que Rusia no puede romperse por más que la quieras vencer. Una vez rota Rusia es un problema gigantesco, es una situación que es también incontrolable y al mundo no le viene bien. Entonces estamos empezando a ver zonas en donde la medicina hace más daño que la enfermedad o Tal la cual. enfermedad te ocasiona. Entonces, esta situación en algún momento se tiene que detener y de alguna forma, pues lo que vemos es que no hay vehículos para que esto realmente esté sucediendo. Yendo un poco más al tema de lo que detona el día de hoy, como te diste cuenta, los mercados energéticos principalmente fueron los más sensibles y el lugar de más signo de interrogación termina siendo este estrecho de Hormuz, ¿no? Y esta zona en donde el petróleo navegable de todas estas regiones pasa por ahí es un porcentaje muy importante, en donde si alguna situación se complica con Irán, Irán se siente atacada, este estrecho de Hormuz se hace intransitable y obviamente sacar energía por algún otro oleoducto encima de territorio kurdo o siria, lo que fuera, es poco viable. ¿Qué tan lejos estaríamos de encontrar una crisis de esa naturaleza? A ver, que los precios de ese tipo de commodities van a incrementarse, eso es seguro, porque esta guerra que se ha comenzado entre Israel y Hamas, Hezbollah, y a largo plazo, o quizás más corto, con Irán, no es algo que va a terminar en 20 días, en un mes, es algo que va a llevar mucho tiempo. Es decir, que todo ese tipo, la sensibilidad de ciertos commodities que están atados a la zona del Medio Oriente va a estar a flor de piel. Ahora bien, no veo por parte de Israel que vaya a hacer acciones que, por el momento, que afecten ese flujo en la zona del estrecho de Hormuz. No lo veo a eso. Ahora, yo no descarto que en alguna etapa que no puedo prever, Israel decida, vamos por Irán. ¿Está? Vamos por Irán. Y cuando vayan por Irán, recuerdo, la única forma de pegarle a Irán o de combatir contra Irán va a ser a través del empleo de misiles y ese tipo de armas. Insisto con algo que te dije antes, va a ser la primera vez en la historia militar que un país pretenda derrotar a otro exclusivamente con medios aéreos y que sea exitoso. Va a ser la primera vez si eso sucede, ¿eh? Bueno, y si tiene que ser la primera vez, y tiene que ser ejemplar, tendría que ser absolutamente devastador. O sea, es como si
la guerra que en algún momento de Pearl Harbor fue el inicio con con la inclusión de Estados Unidos, es como si hubiera empezado al revés Estados Unidos. Primero hubiera vaciado las bombas nucleares en Japón y después hubiese intentado pelear. Así es Claro. como los hubiera tenido que obligar a rendirse, porque otra manera es nada más estarse cruzando ojivas y la verdad es que hay territorio amplio entre ambos. Pero eso preocupa y preocupa muchísimo. Guillermo, para concluir, Sí. en algún momento, hace algunos años, una situación de escalada similar, la OPEP se lanzó a hacer un embargo petrolero y obviamente supimos todo lo que nos pasó en términos de precios. Hoy la OPEP es la OPEP más Rusia, pues no es más dócil, es cada vez peor. ¿Encontrarías algún riesgo de que un embargo petrolero empiece a suceder como para empezar a romper la espalda a los demás? Mira, ahí vos dijiste una palabra que es Rusia. Rusia juega a medias aguas. Vos fíjate que Israel no ha roto relaciones con Rusia. Israel siempre ha tenido una excelente relación, sobre todo bajo la mesa con Rusia, de muchas cosas. Inclusive en esas épocas que tú mencionas, en que Rusia apoyaba a Egipto y Siria, no dejaba de haber entre Israel y Rusia vasos comunicantes. De hecho, cuando Israel en el pasado reciente ha atacado distintos blancos de Hezbollah o de Irán en territorio de Siria, han llamado a los rusos y le han dicho esto va a pasar, esto va a pasar. A ver, yo no creo que por este conflicto los rusos aprovechen la OPEP para escalar y cerrar el grifo para que aumenten los precios. Si eso es, lo van a hacer porque Rusia lo necesita para terminar de ahogar a muchos en Europa Occidental y terminar de una vez por todas cuanto antes con la guerra en Europa. Fíjate, termino con esto, que hace pocas semanas atrás el ministro de Defensa de Rusia dijo que para ellos, en sus planes, la guerra no se prolongará más allá del 2025. Es decir, los rusos se han fijado ya un plazo para esto. Y si bien parece el 2025 un horizonte lejano, cuando vos tomás la cantidad de meses que tienen y los sacás aquellos en que los que no podés operar porque el terreno no te lo permite, vas a ver que el tiempo es mucho menos. Es mucho menos. Entonces, esto te quiere decir que los rusos quieren terminar esto cuanto antes en Europa. ¿Mm? Cuanto antes. Sin duda. Vendrá una crisis de refugiados, me parece, ¿no? Y vamos a Eh, ver éxodos de gente que desafortunadamente va a tenerse que mover de toda esta región de conflicto en la presente. Habrá ciudadanos palestinos que pues realmente están atrapados entre toda esta narrativa y secuestrados por sus propias fuerzas estas Tal extremistas, cual. que tampoco digo porque, vamos a ser claros, en Palestina hay gente buena. No, No, por no, supuesto. no, o sea, la verdad es que hay mucha gente que está secuestrada, que lo que quiere es trabajar, progresar y que tiene vistas hacia adelante, gente joven muy capaz y muy inteligente, muy hecha para todo y que va y busca fuentes de trabajo y creativos, pero están secuestrados con estos extremistas que obviamente lo único que quieren ver es el que el mundo se queme. Pero esto va a ocasionar problemas. ¿Crees que esto vaya a ser una presión desde Occidente? Porque obviamente mucha de esta gente tratará de irse a alojar en Europa, en Estados Unidos y tal, y que este éxodo, porque bueno, estás hablando de cerca de 2 millones de personas así en Gaza, ¿no? Sí, Este, sí, perdón, eso se podría dar más que nada, ¿sabes cuándo? No ahora, porque no ha abierto, Israel ha cerrado Gaza tanto desde tierra como desde el mar, ¿no es cierto? Y no ha abierto, perdón, no ha abierto un corredor para que sigan saliendo civiles. Eso que tú dices de una masa inmensa de población palestina que quiera salir de ahí, no lo descartaría si promediando la operación militar ya en el territorio de Gaza, de las tropas terrestres de Israel, estos en algún sector de la franja que ellos dominen con acceso al mar, monten algún tipo de escapada o de salida para que la población se vaya fuera de ahí, porque eso les conviene a los israelíes, porque les facilita mucho las actividades operacionales. Pero si no, no veo otra salida para esto que como que vayan a abrir antes de tiempo un corredor para que se vayan tantos miles de personas de ahí. No lo veo. todos los secuestrados, todos estos prisioneros de guerra, como le llaman, eh, ¿habrá intercambio de prisioneros? No, no, no. Mira, Antonio, esto me parece cínico de mi parte.
no lo puede haber. Yo creo que van a intentar hacer operaciones de rescate, pero no negociaciones. ¿Por qué no negociaciones? Porque si vos en este momento, no porque Israel en el pasado no haya hecho negociaciones sobre eso, lo hizo, pero vos ahora has desplegado miles y miles de fuerzas y tenés una operación militar que ya empezó a desenvolverse. Entonces es muy difícil que vos, no hay espacio político para que vos digas cedo para que se vaya a recuperar rehenes. ¿Qué cederías, Antonio? ¿Cederías, bueno, no voy a atacar? ¿Cedo, voy a hacer retroceder las fuerzas militares? ¿Qué es lo que vas a ceder para que esos rehenes vengan? Yo creo que no va a pasar eso. Me parece que no. Bueno, es el camino definitivamente que vemos una escalada que se acomodarán una vez que reacomoden el control de sus territorios, porque todavía hay situaciones de peligro dentro de los territorios israelíes con Sí, células que todavía están pues, operando. O sea, la verdad es que realmente fue una sorpresa y grande. Y pues bueno, el mundo tendría que estar alerta para muchas otras cosas. ¿Guillermo, alguna otra cosa que quieras agregar? no, nada, agradecerles y el único consejo que me atrevería a darle a tus oyentes es que estén atentos a lo que pasa en el mundo, que no solamente se fijen en el debe y el haber, si van estos fertilizantes o el precio de tal cuestión. Todo ese precio y esas cosas dependen de otras circunstancias que ocurren en el mundo. Y personas como tú que tratan de transmitirle eso, deben tomarlo ellos como algo valioso, como un insumo tan valioso como el costo de lo que necesitan para producir. Nada, eso solamente. Pues Guillermo, como siempre, es un placer platicar contigo. Te agradecemos mucho este espacio, ¿verdad? Que No, siempre abierto y un foro para que sigamos comunicando y que siga el éxito. Y la verdad es que te felicito mucho por todo lo que colaboras, además de que se te agradece siempre y en todo momento. Así es de que éxito y pues muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes, mucha suerte. Gracias. Bueno, amigos, pues así dejamos este espacio, bueno, una burbuja TNT, si lo quieres ver así, una burbuja de comité de crisis. Tristemente, el comité de crisis estábamos pensando de hace mucho tiempo cambiarle el nombre. Esto nos regresa a que no lo podemos cambiar. Estamos en una situación muy crítica. Te saludamos con muchísimo gusto y vendremos con mucho más. Muchas gracias.